Ya, listo chicos, buenos días. Bueno, vamos a empezar con las clases de cardiología. Por favor, no se olviden de llenar el pretest y me confirman por el chat si se escucha bien para poder empezar, por favor. Sí, ya muy bien, gracias Nayeli. Bueno, entonces hoy día vamos a ver esta primera clase de cardiología, lo vamos a hacer como hasta la diapo 45 por ahí. Y bueno, mañana ya vamos a terminar con el segmento de cardiología, ¿no? Para esta forma, el próximo domingo que estamos, el próximo domingo que sería el 10, estaríamos haciendo ya la parte final, ¿no? Haciendo un repaso con preguntas tipo banco, Kahoot, para que ustedes ya se vayan listos para su examen parcial, que me comentaron que era el 23, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar con lo que vendrían a ser fisiopatología de las palpitaciones y síncope. Ya quiero ver si está grabando adecuadamente. Sí, sí, empezó, listo, ya. Ya, entonces vamos a ver acá, vamos a hablar de lo que son las palpitaciones, ¿no? Entonces, a la consulta va a llegar un paciente que te va a decir, doctor, siento que el pecho me está latiendo. La causa más común de las palpitaciones probablemente se debe a una arritmia cardíaca, ¿no? Pero, sin embargo, hay causas cardíacas y no cardíacas. Quiere decir que puede ser el componente que esté alterado el corazón o simple y llanamente, por ejemplo, tenga un descenso en la hemoglobina, ¿no? Un embarazo, fiebre, que también puede causar este tipo de lo que vendrían a ser palpitaciones. Entonces, con las causas cardíacas tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Cardiomiopatías, pericarditis, falla cardíaca, ¿no? Alguna enfermedad estructural que tiene otros componentes, pero lo más clásico que les van a poner en los casos clínicos es que hay un paciente con palpitaciones y probablemente sea una arritmia. Y en las causas no cardíacas lo he mencionado, ¿no? Puede que haya un incremento del metabolismo como un hipertiroidismo, ¿no? Un descenso de la glucosa, son otras causas. Entonces vamos a ver acá la duración. Algunas se presentan segundos cuando el corazón empieza a palpitar y luego para, ¿no? Puede ser por una arritmia, ya vamos a ver los tipos de arritmias, o también puede ser por minutos, horas o días, ¿no? Puede ser estas taquiarritmias sostenidas en el tiempo, ¿no? Como las supraventriculares. De forma de inicio puede ser súbito una arritmia como la fibrilación auricular, el flúter, ¿no? O progresivo, que puede ser una taquicardia sinusal o una taquiarritmia paroxística, ¿ya? La frecuencia de aparición puede ser, como les dije, se relaciona muy frecuentemente a que sea una patología rítmica, ¿no? Cuando un paciente llega a la consulta con palpitaciones y te dice, siento que me está latiendo el pecho, lo más clásico es que sea una arritmia, ¿ya? Pero siempre es importante preguntar otros síntomas y hacerle otro tipo de exámenes para descartar otra patología previa. Y bueno, desde el tiempo puede darse en cualquier momento de la vida, pueden ser en la edad adulta, ¿no? A veces ya se adquieren diferentes cardiopatías por el estilo de vida, ¿no? O puede ser desde la niñez o la adolescencia, que ya sea un componente congénito. Con la regularidad de las palpitaciones es importante ver estos dos tipos, ¿no? Irregular o regular, ¿no? Entonces siempre recordar que, por ejemplo, cuando nosotros sentimos el pulso, el latido, siempre es loop-doop. Entonces tenemos que escuchar, tratar de escuchar o de sentir estas palpitaciones que sea de forma regular, ¿no? No sé si ustedes ya han llevado su práctica por el hospital, pero cuando le tocan un pulso a un paciente con arritmia es completamente la diferencia, ¿no? A un paciente que está normalmente sano. Entonces, si es irregular, probablemente sea, por ejemplo, una fibrilación auricular, un flúter, ¿no? Una taquicardia auricular o extrasístoles. Y si es del componente regular, ¿no? Entonces aquí podemos tener una taquicardia sinusal, ¿no? Etcétera. Es importante preguntar al paciente dónde se irradia, ¿no? Cuáles son los factores desencadenantes. A veces llegan los pacientes súper preocupados a la consulta porque sienten estas palpitaciones y simple y llanamente puede ser por el ejercicio, por un estrés, ¿no? Que nos aparece un tipo de taquicardia sinusal, etcétera, ¿no? Y siempre tener en cuenta los síntomas acompañantes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cuáles son los tipos de arritmia, no las más frecuentes. Vemos aquí cuál es la causa adyacente
la regularidad, que es importante que lo tengan en cuenta, el inicio, de qué forma se produce, cuáles son los latidos por minuto y las maniobras en las respuestas vagales, ¿no? Pero nunca se olviden que lo más importante es que palpitaciones se relacione con alguna arritmia cardíaca, ¿no? Si es por estrés, ejercicio, puede ser, por ejemplo, una taquicardia sinusal, ¿no? O puede ser, por ejemplo, un paciente que toma anticoagulantes con frecuencia, probablemente sea por una fibrilación auricular y que haya tenido un antecedente de una enfermedad cardíaca, ¿no? Luego vemos que es irregular y es de manera súbita. Estos pacientes con fibrilación auricular sí o sí siempre van a estar teniendo que tomar anticoagulantes, ¿no? Para evitar de esta manera un posible evento tromboembólico. Tenemos aquí, por ejemplo, otro, el flúter auricular, que también puede ser adyacente de una enfermedad cardíaca. En este caso contrario con la fibrilación auricular es que en este caso sí es regular, pero también es de forma súbita, ¿no? También vemos la diferencia entre la frecuencia cardíaca. Ya solo para mencionarlo, si quieren ser un poco más precisos, ya les voy a pasar un video donde hable netamente de arritmias cardíacas, ya, aunque creo que aquí no lo menciona mucho en sus clases, no estoy tan segura, pero ya lo vamos a ir viendo pasando a las diapositivas. Ya, síncope. El síncope es una pérdida de conciencia y de tono postural de corta duración y resolución espontánea sin secuelas. ¿No? Puede ser provocada por una disminución aguda, crítica, del flujo transitorio cerebral. Entonces, aquí vamos a ver que hay diferentes síncopes, ¿no? Tenemos el síncope vasovagal, cuando hay un compromiso a nivel cerebral, un síncope cardíaco, ¿no? Que puede estar relacionado por alguna lesión, ya sea por un infarto o de miocardio. Esas personas que hacen un evento súbito pueden llegar a desmayarse, ¿no? A presentar este síncope. O también puede estar relacionado a arritmias. Entonces, puede haber dos mecanismos para que ocurra este síncope. Una disminución del gasto cardíaco o una súbita pérdida del tono vascular periférico, ¿no? Entonces, de esta manera va a llegar menor flujo a nivel del cerebro y se puede producir lo que es este síncope, ¿no? Aquí vemos otras causas en la fisiopatología, puede ser cese del gasto cardíaco, ¿no? Algún síncope cardiogénico, ¿no? Por ejemplo, un infarto o miocardio, una disminución de las resistencias periféricas. Recordemos que la presión arterial siempre está dado por dos mecanismos importantes y eso lo vimos en el shock, que era resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. La resistencia vascular periférica me ayudaba a tener un adecuado tono, no una adecuada presión arterial, ya que era la fuerza que se interponía al libre pasaje de sangre. Y en estos casos donde se encuentra afectada, por ejemplo, en una hipotensión ortostática, ¿no? Hay pacientes que están tomando muchos antihipertensivos o pacientes, por ejemplo, adultos mayores que toman tansulosina por la hipertrofia benigna de próstata, lo toman en las mañanas y se levantan de su cama y empiezan a presentar este síncope, ¿no? Porque baja la presión arterial. Por eso se recomienda tomar este medicamento en las noches. O puede ser una obstrucción del sistema vascular cerebral, ¿no? Un síncope neurológico o anomalías en la composición sanguínea, ¿no? Un síncope metabólico. Entonces aquí vemos en cardíaco pueden también algunas arritmias presentar un síncope y también otras que no sean arritmias, ¿no? Por ejemplo, hoy día vamos a hablar un poco sobre la estenosis aórtica, vamos a hablar sobre también la insuficiencia aórtica que tiene que ver con las valvulopatías, ¿no? Un componente valvular, una patología valvular. Y bueno, el no cardíaco también, cuidado les pongan un caso clínico, por ejemplo, una paciente que tiene un síncope vasovagal, una paciente que vio sangre o le empezaron a inyectar algo y se desmayó, ¿no? Se produjo un evento vagal y pudo haber tenido este desmayo, ¿no? Este síncope. Y bueno, el síncope cardíaco que vimos, las múltiples causas. Síncope vascular, como les dije, puede ser por fármacos, hipovolemia, que haya perdido mucha sangre o una hipotensión ortostática. Siempre hay que reconocer las diferencias entre síncope y convulsión, ¿ya? Porque a veces se puede, les pueden poner en el caso clínico y pueden equivocarse. Por ejemplo, el síncope viene sin aurea, ¿no? Es un paciente que súbitamente pierde la conciencia, sin movimientos convulsivos, sin relajación de esfínteres, y cuando se despierta este paciente es como si nada hubiera pasado, ¿no?
Pero una convulsión ya es diferente. El paciente ya empieza a tener una aurea previa, empieza a tener estos movimientos, por ejemplo, tónico-clónicos, mioclónicos. En algunos pacientes pueden haber una relajación de esfínteres y después de esta convulsión tienen una etapa posictal, ¿no? Que el paciente puede, se encuentra confundido o no puede todavía recuperar al 100% de la conciencia. Ya, entonces aquí vemos, por ejemplo, cuáles son las clasificaciones del síncope. Puede darse una hipotensión ortostática, enfermedad estructural cardíaca, enfermedad cerebrovascular o síncope mediado neuralmente. Últimamente he visto, bueno, ayer por lo que estaba dando mi examen de neonato de pediatría, están poniendo muchas preguntas también por lo del ciclo pasado, así que pueden caer. Por ejemplo, si les ponen una paciente joven que por ejemplo, como les dije, vio sangre y se desmayó, probablemente sea algo vasovagal, ¿no? Un paciente adulto mayor que tiene hipertensión arterial, pero no se controla en sus medicamentos, probablemente sea una hipotensión ortostática, ¿no? O algunas arritmias cardíacas, pero ustedes les van a poner siempre en los casos clínicos como la frecuencia regular, irregular, entonces ahí ustedes pueden ir sacándolo. Igual, cuando hagamos el banco, que va a ser de acá el próximo domingo, ya vamos a ir pudiendo reconocer mejor estos casos clínicos para resolverlos. Y bueno, ahora sí vamos a ver el examen físico cardiovascular. No olviden que si tienen alguna pregunta o duda, la pueden dejar por el chat. Ya, entonces continuamos. Tenemos el examen físico cardiovascular, pulso arterial y venoso, inspección y palpación. Entonces vamos a recordar aquí un poco del ciclo cardíaco. Vamos a recordar fisiología para que sea un poco más fácil poder entenderlo, ¿no? Entonces recordemos un poco las fases de la sístole y la fase de la diástole. Vamos a ver que todo empieza con el llenado, ¿no? De la aurícula hacia el ventrículo. Una vez que se llenan, se empieza a ver esta contracción isovolumétrica para que el ventrículo trate de ganar mayor presión y de esta fórmula poder eyectar sangre a lo que vendría a ser la aorta. Una vez que lo eyecta, otra vez ingresamos en lo que es la relajación isovolumétrica, ¿no? Y de nuevo se empieza el ciclo cardíaco. Entonces, vamos a mencionar acá. La contracción isovolumétrica tenemos lo que es, está a la par con lo que es el primer ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Mitral en el lado izquierdo, tricuspidia en el lado derecho, ¿ya? Entonces se cierra. Ese es el primer ruido cardíaco. Del primer ruido al segundo ruido tenemos lo que es la sístole. No se olviden, sístole. ¿Ya? Sístole. De ahí les voy a pasar un video para que ustedes escuchen adecuadamente estos dos ruidos, ¿ya? Porque eso les va a ayudar a diferenciar. Si es que hay algún componente, una patología en alguna válvula, ustedes van a poder ver si es un soplo sistólico o es un soplo diastólico, ¿ya? Y bueno, el segundo ruido cardíaco viene a ser lo que es la relajación isovolumétrica una vez que ya se eyectó la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, tiene que cerrarse esta válvula, ¿no? Para que no se produzca la regurgitación. Entonces, la relajación isovolumétrica tiene que ver con el segundo ruido cardíaco, que son las válvulas aórticas en el lado izquierdo y pulmonar, ¿no? Por nuestra arteria pulmonar. Entonces, del R1, del primer ruido cardíaco, al segundo ruido cardíaco, tenemos lo que es la sístole. Y del segundo ruido cardíaco al primer ruido cardíaco tenemos lo que es la diástole. No se equivoquen, por favor. De R1 a R2, sístole. De R2 a R1 tenemos lo que es la diástole. Listo. Entonces, teniendo acá esto en cuenta, vamos a hablar un poco sobre el pulso. Ya. El pulso, donde se toma con mayor frecuencia es en la arteria radial. Sin embargo, pueden tomarla también en cualquier otra arteria, pero es más práctico en la arteria radial. El pulso tiene como que el mismo valor que la frecuencia cardíaca, solo que la frecuencia cardíaca son latidos por minutos. Aquí son pulsaciones por minuto, pero es lo mismo, no es de 60 a 100. Aquí es 60, chicos, hubo un lapsus 60. Ya, si es mayor a 100, vamos a estar hablando que es una taquifigmia, y si es menor a 60, estamos hablando que es una bradifigmia, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta
la frecuencia también y la regularidad. Los pulsos, las ondas tienen que ser iguales, ¿no? Iguales. Y también tienen que tener la misma altura. Ya. Entonces, vamos a ver, aquí está. Ya, entonces vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente. Tenemos una patología que a veces mucho lo preguntan, ¿ya? Que es el pulso deficitario. Como les mencioné, el pulso y la frecuencia cardíaca tienen que tener el mismo valor. O sea, si yo tengo 60 latidos por minuto en frecuencia cardíaca, tengo que tener 60 pulsaciones por minuto en el pulso. O sea, tiene que ser igual. Pero hay algunos casos donde tenemos lo que es el pulso deficitario. El pulso deficitario se trata que cuando la frecuencia cardíaca, por ejemplo, está en 80, ya, en 80, el pulso va a estar en 70. Entonces, a esto se le denomina pulso deficitario, ¿no? Cuando hay este descenso. Y es porque el corazón se contrae, en la frecuencia cardíaca se contrae, pero no está llegando a botar toda la sangre. Y esto es característico en la fibrilación auricular. Entonces, el pulso deficitario es característico en la fibrilación auricular. ¿Ya? Eso es lo más importante. Tenemos que ver también el ritmo, como me comenté, que todas las ondas tienen que ser regulares, ¿no? Con la misma amplitud, etc. Y aquí vemos, por ejemplo, estos pulsos, el bigeminado, aquí está, que es un trastorno en el ritmo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, una onda grande, una onda chiquita, una onda grande, una onda chiquita. Este es el pulso bigeminado. Entonces, este pulso bigeminado tenemos que el corazón está tratando de expulsar toda la sangre, pero viene una extrasístole, o sea, viene una contracción más. Por eso lo hace botar un poco más de sangre al corazón. Entonces, es una onda grande, una onda pequeña, una onda grande, una onda pequeña. Y también tenemos el pulso trigeminado, ¿no? Que el pulso trigeminado vienen a ser, por ejemplo, dos ondas normales y una chiquita. Dos ondas normales y una chiquita, ¿no? De esta manera. Ya. La amplitud, tenerla en cuenta que como les comenté en este cuadrito, todas tienen que ser iguales. Todas las ondas tienen que ser de la misma amplitud, ¿no? Y a veces hay casos donde tenemos que la amplitud está aumentada. Cuando la amplitud está aumentada, a esto se le va a denominar lo que es magnus. Ya, voy a ponerlo de esta manera. Se va a denominar lo que es magnus. ¿Ya? Magnus, listo. Esto puede deberse, por ejemplo, a una hipertensión arterial, ¿no? Hipertiroidismo, fiebre, eventos donde nos hagan a nosotros como que estar con mayor incremento en nuestro metabolismo basal, ¿no? Por ejemplo, la fiebre, el hipertiroidismo, que siempre tienen un incremento en este metabolismo. Ahora, el pulso magnus, voy a apuntarlo de nuevo por acá, aquí, el pulso Magnus Zeller, ¿ya? El pulso Magnus Zeller es aquel que, por ejemplo, es alto y rápido, algo así. O sea, viene una onda y viene acá otra onda, 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 ¿no? Si se dan cuenta, son altos, son de amplitud grande, pero también son rápidos. Y esto es característico en la insuficiencia aórtica grave, ¿ya? En la insuficiencia aórtica grave. Entonces tenemos estos dos. Ahora sí vamos con el siguiente. Como ya hemos visto grande, ahora vamos a tener que ver lo que es la otra par, que es el parvus. El parvus es una amplitud disminuida, o sea, el pulso va a estar pequeño. Esta es la amplitud normal y el pulso acá va a estar disminuido así, chiquito, ¿no? Chico. Listo. Y acá vamos a ver, por ejemplo, lo que es el parvus. Ya, la amplitud disminuida, como vemos acá, sobre todo se ve en pacientes, por ejemplo, con este metabolismo basal disminuido, ¿no? En pacientes que hayan perdido mucha sangre, que tengan hipovolemia, hipotensión, etc. Y luego tenemos lo que es el parvus tardus. Ya. El parvus tardus es este pulso que, como lo tenemos acá, es de amplitud disminuida y aparte va a ser tardus, o sea, lento. Lento. Que aumenta el tiempo
y disminuye la amplitud. Y esto es característico en una estenosis aórtica grave, ¿ya? Entonces tienen que reconocer estas principales diferencias. Listo. Ya. Luego tenemos lo que es, por ejemplo, otro punto importante, no sé si lo tengo por acá, si no lo dibujo. Ya. Voy a dibujarlo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos lo que es también el pulso paradójico. El pulso paradójico es un pulso que está normal, pero de ahí disminuye con la inspiración, disminuye como más de 10 milímetros de mercurio. Este pulso paradójico es característico sobre todo en un taponamiento cardíaco, ¿ya? En un taponamiento cardíaco. Eso es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta, lo que vendría a ser lo que es el pulso arterial. Ya, si tienen alguna pregunta o duda, me la hacen saber por el chat. A ver, vamos a ver si todo está bien. Sí. Ya. Ahora vamos con la otra parte que es el pulso venoso. Ya, aquí creo que es un poquito más fácil. Bueno, ya. Recordar que siempre el pulso venoso vamos a tomar en cuenta lo que vendría a ser la vena yugular interna, ya, porque la vena yugular interna no hay válvulas, entonces como no tiene válvulas no va a interferir. Siempre, como les mencioné, es importante que si ahorita no lo recuerdan bien, les recomiendo, les voy a pasar igual videos que estudien el ciclo cardíaco, porque si ustedes entienden bien el ciclo cardíaco, valvulopatías y pulsos se les va a hacer muy fácil, ¿ya? Entonces, tener en cuenta que la vena yugular interna le va a pasar lo que vendría a ser sangre a la aurícula derecha. Ya lo vamos como que a poner de esta forma para que sea más práctico. Ya, vena yugular interna le pasa sangre a la aurícula derecha. Y la aurícula derecha le va a pasar sangre a lo que es el ventrículo derecho, ¿no? Que esta va a ser la fase de llenado en el ciclo cardíaco. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo son las ondas del pulso venoso yugular. Ya, primero tenemos lo que es la onda A. ¿Ya? La onda A viene a ser lo que es la sístole auricular. ¿En qué parte del ciclo cardíaco vemos la sístole auricular? A ver, los quiero leer por el chat. ¿En qué parte del ciclo cardíaco vemos la sístole auricular? O sea, la única parte en todo donde se está contrayendo lo que vendría a ser la aurícula. ¿En qué parte del ciclo cardíaco? No importa si se equivocan, chicos, aquí estamos para aprender, así que normal, pero ¿en qué parte del ciclo cardíaco se presenta la sístole auricular? A ver. Ya, hay 10 personas conectadas, me imagino que todas están escuchando. A ver, William, Valeria, Sheila, Melanie, Mariel, Marcela, Jocelyn, Cristian. Entonces, ¿en cuál de todas se encuentra la sístole auricular? ¿En dónde? ¿En qué parte del ciclo cardíaco? ¿Nada? Ya, bueno, entonces vamos a... Ya creo que nadie está escribiendo, bueno, ya. Entonces, la sístole auricular se encuentra sobre todo en la fase de llenado. Recordemos que cuando nuestra aurícula derecha le da sangre al ventrículo derecho, hay 3 fases, la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento y la sístole auricular. ¿Por qué ocurre la sístole auricular? Porque nosotros sabemos que sí o sí tiene que darle toda esta sangre a lo que vendría a ser este ventrículo derecho, ¿no? Entonces, le va pasando sangre y la aurícula derecha va perdiendo presión. Entonces, tiene que llegar un momento que tiene que darle sí o sí sangre. Y como no hay este diferencial de presiones, entonces ya no le va a poder dar más, por lo que necesita contraerse. Por eso se produce esta sístole auricular, en lo que vendría a ser la fase de llenado en el ciclo cardíaco. Entonces, la onda A viene a ser la sístole auricular. Entonces, como la aurícula aquí, en estos casos, se está contrayendo para tratar de llenar a lo que es el ventrículo derecho, ¿no? Entonces no va a poder recibir sangre de la vena. Por lo tanto, la vena se va a encontrar bastante hinchada, por decirlo así, ¿no? Vamos a observarla de esta forma. Se va a encontrar con bastante volumen, ¿no? Listo. Luego tenemos lo que es esta depresión X,
pero tenemos lo que es la onda C. La onda C simple y llanamente, para que lo tengan en cuenta, viene a ser el pulso carotídeo. Ya, C, no se olviden de carotídeo. Ya, luego tenemos lo que es la depresión X. Ya. Ya. La depresión X viene a ser lo que la aurícula aquí ya va a estar relajada porque ya toda la sangre le pasó al ventrículo derecho. Entonces, en estos casos, en la onda X, la aurícula como ya está relajada, perdió presión, porque en la onda A le pasó toda la sangre a lo que vendría a ser el ventrículo derecho, entonces aquí la aurícula derecha sí va a poder recibir sangre de la vena yugular interna. Por lo tanto, la vena se va a encontrar colapsada. Si le vemos en el cuello al paciente, se va a encontrar colapsado, ¿no? Y bueno, el ventrículo derecho ya está haciendo otras funciones, ¿no? Como ya se llenó, ya tiene que empezar esta fase de sístole, ¿no? Como la contracción isovolumétrica y luego poder eyectar toda esa sangre a lo que es la arteria pulmonar, ¿no? Cuando estamos hablando del lado derecho. Si es el lado izquierdo, sería la aorta. Ya. Luego tenemos lo que es la onda V. Ya. La onda V, aquí vemos que la aurícula derecha, como ya se llenó en la depresión X, ya va a estar completamente llena. Por lo tanto, cuando ya está llena, ya no se puede llenar más, entonces la vena yugular interna ya no le puede dar más sangre a la aurícula derecha, por lo que vamos a encontrar a la vena yugular interna dilatada. Y bueno, el ventrículo derecho, como ya se produjo la contracción, la eyección, aquí en esta onda V ya va a entrar lo que es la relajación isovolumétrica. Y luego tenemos lo que es la depresión Y. La depresión Y es cuando, bueno, tenemos que entrar otra vez a la fase de diástole, ¿no? La fase de diástole tiene que ver con la fase de llenado. Entonces empieza a llenarse otra vez el ventrículo derecho gracias a la aurícula derecha, ¿no? Toda la aurícula derecha empieza con el llenado activo, el llenado pasivo, ¿no? Etcétera, hacia el ventrículo derecho. Entonces empieza con el llenado activo y pasivo, porque recordemos que la sístole auricular, la última fase del llenado era la onda A. Entonces aquí solo vamos a ver el llenado pasivo y el llenado activo, ¿no? En lo que es la depresión Y. De la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y como lo está llenando, la aurícula derecha sí puede recibir sangre, ¿no? De la vena yugular interna. Entonces, en estos casos, la vena yugular interna, como le está pasando sangre, se va a encontrar colapsada, ¿ya? Entonces, ¿en qué casos podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos una onda A y esta onda A es gigante? ¿No? Entonces, en esta onda A gigante puede ser, por ejemplo, una estenosis tricuspidia. Quiere decir que, ya, onda A lo vamos a ver sobre todo en una estenosis tricuspidia. Recordemos que la válvula entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho es esta válvula que es la válvula tricuspidia. Entonces, estenosis es cuando esta válvula va a estar cerrada, ¿no? Va a estar cerrada. Entonces, mi aurícula derecha tiene que tratar de ganar toda la presión posible para tratar de pasarle esta sangre que le queda al ventrículo derecho, pero como mi válvula está cerrada, entonces se va a dar más presión, más contracción, está llena de sangre porque no lo puede pasar. Entonces aquí vamos a ver esta onda A gigante. Y cuando hay ausencias de onda A, lo vamos a ver sobre todo en la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque ahí la aurícula no se está contrayendo, ¿no? Ahí está ausencia. Listo. Bueno, aquí vemos, esto es un poco más teórico, se los dejo para que lo lean de cómo se va midiendo, ¿no? Y aquí vemos cuál es la elevación del pulso venoso yugular, no olviden la vena yugular interna. Ya, acá tenemos el pulso venoso yugular, cuáles son las alteraciones. Aquí, como les mencioné, estenosis tricuspidia, vamos a encontrar ondas A gigantes, ¿no? Fibrilación auricular, ausencia de ondas A. Yo creo que esto ya va a ser mucho más fácil que ustedes lo entiendan si es que entienden bien lo que vendría a ser el pulso venoso, ¿no? Ya.
Luego tenemos que ver también el reflejo abdomino-yugular, ¿no? Tenemos que ver la palpación del precordio y la inspección, ¿no? Porque recordemos que aquí estamos hablando sobre todo del examen físico, pero ya estamos hablando del examen físico a nivel cardíaco. Entonces aquí vamos a ver la palpación en las diferentes líneas, en los diferentes espacios, que lo vamos a ver en la siguiente parte. Vamos a hablar del examen físico percusión y auscultación. Ya. La percusión del corazón no está muy dada, ya no se utiliza mucho. Lo que sí podemos hacer es una pequeña palpación, como les mencioné, ¿no? Para ver el pulso un poco, etcétera. Pero también podemos, lo que sí está más dado es la auscultación cardíaca, ¿ya? Y la auscultación cardíaca es importante que tengamos en cuenta cuáles son los focos cardíacos donde yo voy a evaluar a mi paciente. Me coloco mi estetoscopio y voy evaluando los diferentes focos cardíacos. Si yo encuentro un soplo cuando ausculto, y lo encuentro, por ejemplo, en el foco aórtico, foco pulmonar, tricuspidio mitral, entonces yo ya ahí voy sacando mis conclusiones de qué posiblemente esté teniendo el paciente, ¿ya? Entonces, esto sí o sí les van a preguntar, ténganlo en cuenta, y esto también es importante para que se acuerden en lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? El foco aórtico viene a ser el segundo espacio intercostal derecho, línea parasternal derecha. El foco pulmonar está mirándolo al foco aórtico, está ahí nomás, ¿no? Que es el segundo espacio intercostal izquierdo, línea parasternal izquierda. Luego tenemos lo que es, bueno, el foco aórtico accesorio no se utiliza mucho, pero bueno, ahí está por si acaso si lo quieren leer. Y el foco tricuspidio es el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea parasternal izquierda. Y el foco mitral, quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, casi como a la punta del corazón. Ya. Como les mencioné, el primer ruido cardíaco, entonces voy a preguntar por el chat a ver si están atentos. ¿A qué correspondía el primer ruido cardíaco? A ver, Cristian, Jocelyn, Marcela, Mariel, Melanie, Sheila, Valeria, William. Hay que aprovechar que somos pocos para que ya contracción isovolumétrica. Bueno, este primer ruido cardíaco tiene que ver con la contracción isovolumétrica, pero muy bien, William, cierre las válvulas auriculoventriculares. Ya que somos pocos, hay que aprovechar que si no entienden algo, pueden preguntármelo y así puedo explayarme todo. Listo, exactamente, corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? ¿Qué parte del ciclo cardíaco está en la contracción isovolumétrica? Tengan cuidado cuando les pregunten, ¿ok? Porque si ustedes les ponen a qué corresponde el primer ruido cardíaco, ustedes tienen que contestar cierre de las válvulas auriculoventriculares. Pero si ustedes les ponen el examen, ¿a qué parte del ciclo cardíaco corresponde el primer ruido? Ahí ustedes tienen que poner contracción isovolumétrica, ¿no? Listo. Continuamos. Y bueno, ¿cuáles son las alteraciones? Puede haber una intensidad, dependiendo, ¿no? Puede ser suave, que hay un bajo gasto cardíaco, ¿no? Una mala función ventricular puede ser fuerte. No creo que les pregunten esto, pero por si acaso se los dejo, ya que esto es más que todo para que ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, el segundo ruido cardíaco corresponde a lo que vendría a ser al cierre de las válvulas aórticas y pulmonares. ¿En qué parte el ciclo cardíaco? En la relajación isovolumétrica, ¿no? Entonces aquí vemos. Entonces siempre recordar el loop-do. Cuando yo ausculto a mi paciente tengo que escuchar el loop-do, ¿no? S1, S2, tengo a la sístole. De S2 a S1 tengo a la diástole. Entonces, si yo escucho un soplo en el foco mitral, en lo que es la diástole del S2 al S1, entonces ahí ya va a ser mucho más fácil para poder entender de qué patología o valvulopatía estoy hablando. ¿Ya? Y bueno, a veces se escucha lo que es un tercer ruido, pero ese tercer ruido puede ser normal en personas, por ejemplo, muy delgadas, atletas, en personas que estén embarazadas, tienen fiebre o sean adultos jóvenes sanos, ¿no? Por ejemplo, tercer ruido cardíaco corresponde al llenado diastólico temprano, ¿no? Y este cuarto ruido corresponde a la contracción auricular. Esta contracción auricular es también parte del llenado. Tenemos la fase de llenado. La fase de llenado tiene tres
tiene tres componentes: llenado rápido, llenado lento y por último contracción auricular. Entonces el cuarto ruido corresponde a la contracción auricular. En la mayoría de casos sí es patológico. Listo. Bueno, aquí también es una categoría que les ponen sobre cómo es que se escucha adecuadamente, por ejemplo, un soplo. El grado 1 es muy difícil que ustedes lo lleguen a escuchar. O sea, yo, por ejemplo, muy rara vez he llegado a escuchar un soplo. Creo que recién en neonato, en los niñitos, se escucha más a veces un soplo, ¿no? Pero el grado 1, por ejemplo, solo puede ser auscultado por personal muy experto, ¿no? O sea, que tengas un oído excelente. El grado 2 ya podemos escuchar a nosotros, personal inexperto, ¿no? El grado 3 ya se ausculta mucho más fácil sin frémito, ¿no? El grado 4 incrementa soplo fuerte con frémito. El grado 5 ya puede ser mucho más fuerte, ¿no? Con frémito, y el grado 6 ya es extremadamente fuerte, que yo ya lo pongo ahí en mi oído y ya puedo escucharlo hasta sin estetoscopio. Listo, entonces recordar siempre lo siguiente: del R1 al R2 yo tengo lo que es la sístole, del R2 al R1 yo tengo lo que es la diástole. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Nosotros tenemos esta parte de acá, vamos a ponerlo acá como una línea de tiempo. Ya acá voy a tener la sístole y acá voy a tener la diástole. S1, S2. Lo que está empezando la sístole va a ser protosistólico. Lo que está a la mitad va a ser mesosistólico. Y lo que está al final, ya vamos a ver lo que es el telediastólico. Lo mismo ocurre en estos casos con la diástole. La diástole es de la R2 a la R1. Protodiastólico. Si está al centro, mesodiastólico. Y si está al final de la diástole, telediastólico, ¿no? De igual forma, aquí encontramos lo siguiente: pansistólico, cuando yo escucho el soplo en toda la sístole, o sea, entre S1 y S2 lo escucho todo el rato el soplo, pansistólico, ¿no? Puede ser eyectivo, puede ser al principio de la sístole, ¿no? Ni bien empieza el loop, yo ya lo estoy escuchando. O telesistólico, ¿no? Al final casi de la sístole. ¿Ya? Entonces, esta gráfica está muy bonita para que ustedes la tengan en cuenta. No se olviden, de R1 a R2 tenemos lo que es sístole, de R2 a R1 lo que tenemos es diástole. ¿Ya? Esto lo vamos a utilizar más adelante para valvulopatías. Ahora vamos con EKG. Ya, bueno. Aquí, para recordar un poco cómo es el sistema de conducción cardíaca, teníamos el nódulo sinusal que empezaba en la aurícula derecha, no pasaba directamente al ventrículo derecho, no había un stop en el nódulo auriculoventricular, luego en las de His, ramas de Purkinje, derecha, izquierda, pasaba todo al ventrículo para que se produciera la contracción. Ya. Aquí vamos a ver también algunas características, ¿ya? Y bueno, vamos a ver sobre todo aquí lo más importante son las ondas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con las ondas. Ya, esto es la onda, el complejo QRS, pero vamos a empezar acá. Ya, recordar siempre las derivaciones. Ya tenemos aquí, por ejemplo, las derivaciones bipolares, unipolares, donde lo tengo que colocar adecuadamente, también los electrodos precordiales. ¿Por qué? Porque ustedes ya deben estar pidiendo electrocardiogramas. Al menos yo me acuerdo que cuando roté por el REVA, sacaba como, bueno, cuando era externa, sacaba como 2, 3 electrocardiogramas al día, ¿ya? Entonces, ustedes ya tienen que ir practicando cómo poner los electrodos. Bueno, las bipolares tenemos que es la D1 entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. La D2 tenemos entre el brazo derecho y pierna izquierda, y la D3 tenemos entre el brazo izquierdo y pierna izquierda, ya. ¿Puedes volver a explicar las ondas? Ya, ¿te parece, Mariel, si lo explicamos finalizando la clase? Ya, finalizando la clase vuelvo a explicar del pulso venoso, ya. Las unipolares, vamos a ver acá, el ABR, brazo derecho, ABL, brazo izquierdo, y ABF, pierna izquierda, ¿ya? A la pierna derecha no le coloco nada, no le vayan a colocar a su paciente, ¿ok? Y bueno, las derivaciones precordiales, siempre tenerlas en cuenta. Cuando una vez que la agarras práctica, ya de frente, nomás sin ver tu libro, nada, les pones todos estos electrodos, ¿no?
El B1 es en el cuarto espacio intercostal, borde derecho del esternón, el B2 mirando, el B3 no lo coloco todavía, lo coloco al final porque primero tengo que colocar el B4, que es un poquito más abajo, y del B4 ya sigue el B5, B6, ¿no? Entonces, esto les van a preguntar en teoría, pero en práctica sí es como que simple y llanamente es práctica, ¿no? Yo la primera vez sí o sí voy a usar mis apuntes para ver dónde lo tenía que poner y después ya uno empieza como que a hacerlo. Listo. Acá esto lo vamos a ver más adelante. Ya. Recordar un poco el papel, ¿no? El papel del electrocardiograma, ¿no? Vemos aquí cuánto equivale. Por ejemplo, horizontal vienen a ser los minutos, vertical, el voltaje. No se olviden, vertical, voltaje, horizontal, los minutos, perdón, el tiempo. 1 milímetro de un cuadradito equivale a 0.04 segundos, ¿no? Y vertical, el voltaje, 1 milímetro equivale a 0.1 milivoltios, ¿no? Recordemos que un cuadrado grande tiene 5 cuadraditos chiquitos. Entonces, si son 5 cuadraditos chiquitos, son 5 milímetros, va a ser igual a 0.20 segundos. Y, por ejemplo, si tomamos aquí lo que vendría a ser un ya cuadrado grande, vamos a ver acá, vamos a encontrar lo que es 1 milivoltio. Entonces, no se olviden, tiene que estar calibrado. Aquí nuevamente se los dejo para que tengan en cuenta cuáles son las medidas del papel normal electrocardiograma. Y sacar lo que es la frecuencia cardíaca. Pero antes, cuando yo tomo un electrocardiograma, lo primero que tengo que tener en cuenta es ver si tengo un ritmo sinusal. ¿Y a qué se refiere con un ritmo sinusal? Tengo que tener primero la onda P, que precede al complejo QRS de forma regular. O sea, siempre antes de un QRS tiene que haber una onda P. La onda P tiene que ser positiva en las siguientes derivaciones, de 1, ¿no? De 2, ABF. La onda P tiene que ser negativa en ABR y las RRs tienen que ser regulares. O sea, ay, disculpen chicos, ya, ahora sí. Ya, por ejemplo, voy a tener acá, ¿dónde se ve uno grande? A ver. Aquí está. Mi RR de acá tienen que ser iguales para yo poder decir que este es un ritmo sinusal y es un ritmo regular. Entonces, yo les pregunto, ¿este será un ritmo sinusal o no? ¿Sí o no? A ver, los leo por el chat. Este será un no, muy bien, exactamente, porque si yo le doy una vista al toque, mira, acá tengo cuántos cuadros grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá tengo 1, 2, 3, 4, y no, entonces esto no es un ritmo sinusal, porque las RRs tienen que ser regulares. Si yo veo que no, ya al principio en el electrocardiograma no hay onda P, los intervalos RR no son regulares, entonces simple y llanamente, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, este ritmo no es un ritmo sinusal, ¿no? Y bueno, tiene que haber una igual morfología en las ondas P, la misma derivación. Ahora, ¿cómo calculo la frecuencia cardíaca? Entonces, vamos a ver acá. Ya, vamos a ver cómo calculo la frecuencia cardíaca en estos dos. En un ritmo regular, ¿ya? Y un ritmo irregular. Entonces, en el ritmo regular, yo tengo que ver que todos los RRs sean completamente iguales, ¿no? Que haya la misma cantidad de cuadraditos en todos los RR. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Puedo contar todo el número de cuadrados grandes, como les mencioné acá, por ejemplo, el número de cuadrados grandes, ¿no? Y los divido entre 300. O simple y llanamente puedo calcular de la siguiente forma. 1500 entre el número de cuadraditos, ¿no? Pero son estos cuadraditos de acá, ¿no? Estos de acá. ¿Ya? Esto de acá. Si quieren saber, no creo que les pregunten mucho electrocardiograma en sus exámenes. La verdad no he visto mucho que pregunten, pero de todas formas les voy a pasar un PPT cuando enseñaba fisiología
y para que ahí se explayen un poco más, ¿no? Con lo que es de la frecuencia cardíaca. Ya, esto es para el ritmo regular, ¿ya? Entonces, cuento cuántos cuadrados grandes hay entre R, lo divido entre 300. Pero si yo quiero contar los cuadraditos chiquitos, lo divido entre 1500. Esto es para frecuencias, para ritmos sinusales, para los que son regulares, ¿ya? Ahora, para los irregulares, ¿qué tengo que hacer? Listo, aquí está. Para los irregulares, ya, lo que yo tengo que hacer es contar el número de QRS en 30 cuadrados grandes y multiplicarlo por 10. Esa es una manera, porque siempre cuando yo pida mi electrocardiograma, siempre puedo pedir un D2 largo, ¿ya? Derivación de 2 larga. Entonces, de esta manera yo puedo ver cuántos QRS hay en 30 cuadrados grandes y lo multiplico por 10. En caso mi frecuencia, en caso no sea un ritmo irregular, perdón, en caso sea un ritmo irregular, ¿no? Haya algún tipo de arritmia. O la otra manera para sacar una frecuencia cardíaca cuando tengo un ritmo irregular es contar el número de QRS en 6 segundos y multiplicarlo por 10. O contar el número de QRS en 10 segundos y multiplicarlo por 6. ¿Y cómo sé cuántos segundos son? Pues para eso están las medidas acá del papel, para que tú tengas en cuenta. Por ejemplo, si todo esto es 0.020, ya lo vas dividiendo entre 6 y vas viendo, lo multiplicas por 6 y vas viendo cuántos QRS hay y lo multiplicas por 10. O en otro caso podría ser contar cuántos QRS hay en 10 segundos y multiplicarlo por 6. Pero para mí lo más fácil es que si quiero hallar una frecuencia cardíaca en un ritmo que es irregular, simple y llanamente cuento cuántos QRS hay en 30 cuadrados grandes y lo multiplico por 10, ¿no? Por ejemplo, estos son los cuadrados grandes. A ver aquí. Ya, entonces, estos son los cuadrados grandes, simple y llanamente estos. ¿Ya? Listo. Y bueno, para recordar un poco las ondas, tenemos lo que es la onda P, complejo QRS, y luego tenemos la onda T. Entonces, aquí es onda P, ya no es S, es P, ya listo. La onda P pertenece a lo que es la despolarización auricular. No recordemos que en toda parte del ciclo cardíaco había esta contracción, ¿ya? Listo. Luego tenemos lo que es el complejo QRS, que ya corresponde a la despolarización del ventrículo. Y tiene 3 QRS, es lo que les comentaba acá. Esas diapositivas están un poco desordenadas, disculpen. Ya, entonces aquí tenemos, ¿no? QRS, tenemos acá primero la activación central, Q, del septum interventricular. Luego tenemos lo que vendría a ser la activación de las paredes, ¿no? Que viene a ser la R, por lo tanto la R es la más grande porque las paredes del ventrículo son bastante engrosadas. Y luego tenemos lo que es QRS, la parte final, la S viene a ser lo que son las activaciones de las regiones posterobasales. De acuerdo a cómo mira, por ejemplo, el electrodo, entonces se va haciendo positivo o negativo. En este caso, Q es una deflexión negativa, R es una onda positiva y esa también una onda, bueno, de flexión negativa, ¿ya? Eso es con respecto a lo siguiente. ¿Ya? Y luego, bueno, tenemos acá el segmento PR, ¿no? Segmento PR, que es desde el fin de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, y es un resultado a través de la conducción, como les dije, las aurículas no pueden pasar directamente al ventrículo, ¿no? Tiene que haber este stop, tienen que pasar por este nódulo auriculoventricular. Y bueno, este intervalo PR ya es lo que mide la conducción del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Y aquí es lo que les mencioné, el stop, ¿no? Que puede ser entre 0.08 a 0.20 segundos. Luego tenemos lo que es el segmento ST, ¿no? Que representa parte ya de la repolarización ventricular, dado también por la onda T.
la onda T, que demuestra la repolarización ventricular, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otros intervalos o QT, etcétera, ¿no? Y bueno, la onda U viene a ser lo que es la despolarización lenta del sistema de conducción interventricular. Casi no se ve, pero se puede ver en pacientes, por ejemplo, que utilizan drogas, hay un descenso en lo que vendría a ser el potasio, etcétera. Ya, y ahora sí, vamos con la última parte, que es lo que es el eje cardíaco. ¿Cómo hallo el eje cardíaco? Ya. Yo tengo una forma fácil de hallar el eje cardíaco, ¿ya? Hay como una mnemotecnia que es Doña Flor y sus 3 maridos, ¿ya? Bueno, tenemos acá entonces lo que vendrían a ser las diferentes derivaciones y cuáles van a ser sus perpendiculares, ¿ya? Por ejemplo, ABF va a estar mirando a D1, ABL va a estar mirando a D2 y ABR va a estar mirando a D3, ¿ya? Estos son las perpendiculares. Ahora, yo me voy a mi electrocardiograma. En mi electrocardiograma yo tengo que buscar, cuál es la onda más isobifásica. ¿Qué es una onda isobifásica? Simple y llanamente que tiene la misma altura, así como la misma bajada. Esto es una forma isobifásica. Esto es una onda isobifásica. Entonces, la onda isobifásica yo la busco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la encuentro que está en ABL. Entonces, yo por mi mnemotecnia me tengo que ir a la perpendicular de ABL. De ABL es D2. Entonces, me voy a mirar D2. Me voy a ver la derivación de 2. Y si yo me doy cuenta, acá en D2, veo lo siguiente. Si está, por ejemplo, la R más positiva que la Q, entonces va a estar mirando hacia el lado positivo. Pero si en caso contrario yo tuviera esto, estaría mirando más hacia el lado negativo. Porque recordemos acá, por ejemplo, D2 tiene estos dos componentes. D2 puede ser o menos 60 o puede ser menos 20. Entonces yo tengo que saber o está en positivo o está en negativo. Entonces, para esta razón, yo me voy a ver mi EKG. Entonces, veo lo siguiente. Veo que la onda R está que le gane en tamaño a la onda Q. Por lo tanto, estará mi eje más para positivo. Mi eje más para positivo, o sea, más para 60, ¿ya? Pero si yo tuviera lo siguiente, por ejemplo, que me voy a mi derivación 2 y que en vez de tener esto, tenga esto, entonces, ¿ahí para qué lado estará? ¿Para más 60 o para menos 120? Los leo por el chat. ¿Para más 60 o para menos 120? Si veo que está de esta manera. Es Q, R, S. Perdón, S. ¿Está para menos 20 o para más 60? Si veo que mi Q está más abajo que mi R, entonces el eje se estará yendo para menos 20 o para más. A ver, ya Sheila está escribiendo. A ver, no importa si nos equivocamos, ahorita estamos para aprender, así que pueden decir. Muy bien, Kristen, exacto, para menos 20. ¿Por qué? Porque recordemos esto, yo tengo que ir directamente a ver mis derivaciones. A ver, vamos aquí a aumentar un poco este electrocardiograma. Ya, entonces acá yo tengo R, acá yo tengo mi onda Q y por acá tengo mi onda S. Entonces, si mi onda R está más grande que las demás, entonces yo ahí voy a decir, ok, mi eje está más para positivo. Y en estos casos estaría más para más 60. Pero si yo tuviera el otro caso contrario, como por ejemplo, tuviera lo siguiente, así, así y así. Tengo acá la R, la S y la Q. Entonces, la Q está yendo más para, está más grande que mi R.
¿no? La Q está mucho más grande que mi R, entonces está yéndose más como para negativo. Entonces mi eje estaría más propenso para menos 120. Ya, esa es la diferencia. Listo. No te preocupes, Sheila. Como les digo, estamos para aprender, así que no hay ningún problema. Ya, entonces si mi eje está más para más 60, en este caso, ¿no? En este caso, eliminando las suposiciones, como vemos acá, eliminando estas suposiciones, ¿por qué? Porque, bueno, mi R está mucho más grande, ¿no? Entonces está dando más para positivo. Entonces, en este caso está más para 60, yo lo veo y tengo lo siguiente, que mi eje está normal. ¿Por qué? Porque si se encuentra entre menos 30 y 90, el eje está normal. Si lo tengo entre 90 grados y 180, el eje está desviado a la derecha. Si lo tengo entre menos 30 y menos 90, el eje está desviado a la izquierda. Y si tengo entre menos 90 y menos 180, el eje ya tiene una desviación extrema. Ya, esa es mi forma para yo calcular el eje de una forma rápida. Ahora, que les pregunten en el examen, la veo difícil, la verdad, sinceramente. Pero de todas formas, a veces no se sabe, porque ahorita ya han cambiado un poco las cosas. Están haciendo, creo que, los exámenes más complicados. Ya. Y bueno, tener en cuenta los patrones electrocardiográficos en el infarto de miocardio, ¿no? Donde se va a encontrar, por ejemplo, una elevación del ST. Vamos aquí con nuestro electrocardiograma para tener esta parte final. Ya. Si yo tengo, por ejemplo, una elevación del ST, algo así, como una muesca, elevación del ST, yo podría estar viendo este paciente puede estar infartado, ¿ya? Entonces yo tengo que ver en qué cara del corazón está infartado. Si, por ejemplo, esta elevación del ST se encuentra en mi derivación de mi electrocardiograma en B2 a B4, yo puedo decir, está infartado en la pared anterior. Si está, por ejemplo, en B1 y B2, en la pared septal. Si está en la pared lateral, coge, por ejemplo, B1, ABL, B5, B6. De la pared inferior, B2, B3 a BF. Y de la pared posterior, de B1 a B4. ¿Ya? Esto solo lo pongo para que lo sepan. A mí nunca me preguntaron y a los chicos del ciclo pasado tampoco, pero por si acaso. Ya. Y bueno, ya vamos a acabar con faltándose diapositivas. Y ahora sí vamos a lo que estábamos conversando, valvulopatía mitral. Entonces, recordar siempre, la válvula mitral ¿en qué parte se encuentra? ¿Entre qué se encuentra? Entre aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Entre cuáles de estas dos cavidades se encuentra la válvula mitral? Primero, para poder hacer valvulopatía. A ver, chicos, la válvula mitral, ¿dónde se encuentra? Entre aurícula derecha, aurícula derecha y ventrículo derecho, o entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Muy bien, izquierdas. Excelente, Christian, William, Sheila. Exactamente, entonces vamos a hablar primero del lado izquierdo. Se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Aquí va a estar mi válvula mitral. Ya está. Entonces, importante tener en cuenta que, bueno, está constituido por, bueno, cuerdas tendinosas, músculos papilares, esto es anatomía, anillo mitral, etc. Ya. Tenemos tres tipos de patologías que vamos a ver. Podemos tener una estenosis y podemos tener una insuficiencia mitral. Esto de la doble lesión no lo vamos a ver. Vamos a tocar lo más importante y lo que posiblemente les pregunten y lo que más les va a servir para la vida. Ya. Entonces, la estenosis mitral. Estenosis, vamos con las principales diferencias. Estenosis es, por ejemplo, yo tengo acá mi aurícula izquierda y acá tengo mi ventrículo izquierdo. Mi válvula va a estar estenosada, está rígida, va a estar cerrada, no va a poder ver una adecuada comunicación o un pasaje libre de sangre. Y la otra, la insuficiencia, es cuando tengo acá una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. La insuficiencia es cuando esta válvula puede pasar, pero lo malo es que pasa y ya no se cierra. O sea, la sangre puede regresar del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, ¿no?
hay esta regurgitación de sangre, porque ya no se puede cerrar. Ya, listo. Entonces, viendo esto de cierre y apertura, ustedes tienen que ir viendo si es que encuentro un soplo, en qué foco se encontraría y en qué parte del ciclo cardíaco. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Estenosis mitral. Entonces, en la estenosis mitral, como vemos acá, lo normal es esto, ¿no? Que pase toda la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Eso es lo normal. Pero en la estenosis mitral, esta válvula mitral va a estar estrechada, va a estar rígida, ¿no? Por lo tanto, no puede pasar adecuadamente la sangre. Entonces, como no pasa adecuadamente la sangre, lo que llega es que la aurícula izquierda va a tratar de aumentar posiblemente toda su presión para poder pasar el ventrículo izquierdo porque esta válvula no se abre adecuadamente. Entonces va a haber una dilatación de la aurícula izquierda. Como sabemos, la aurícula izquierda tiene comunicación con las venas pulmonares, ¿no? Con las venas pulmonares. Entonces, como se produce este aumento de presión y esta regurgitación de la sangre, entonces puede producirse lo que es un edema pulmonar episódico, llegar a lo que es una hipertensión pulmonar y posiblemente a futuro a una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál es la causa más frecuente? La fiebre reumática, ¿ya? La fiebre reumática. Por eso siempre dicen que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón, ¿no? Porque es un componente simple y llanamente reumatológico, pero afecta a nivel cardiovascular. Entonces, aquí vemos cuál es la fisiopatología de la estenosis mitral. Va a haber un menor llenado del ventrículo izquierdo porque no puede pasar adecuadamente esta sangre, porque hay una estenosis de la válvula, no se puede abrir. Entonces, por lo tanto, si no pasa adecuadamente sangre a mi ventrículo izquierdo, va a haber un menor gasto cardíaco. Ahora, aumenta la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Porque como no pasa sangre, mi aurícula izquierda quiere tratar de hacer hasta lo imposible para pasar la sangre, entonces aumenta su presión. Hay una dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Y como les mencioné, tiene que ver con las venas pulmonares, ¿ya? Y bueno, con las venas pulmonares, por lo tanto, se produce esta congestión pulmonar, posiblemente una hipertensión pulmonar, etcétera, ¿no? Que puede llegar también a comprometer ya hasta el lado derecho del corazón, ¿no? Produciendo una insuficiencia cardíaca derecha por estas venas pulmonares. Y bueno, puede producirse también embolias, fibrilación auricular, lo que les mencioné. Ya. ¿Cuáles son los síntomas clásicos en la... Sí, exactamente. Se da, los estreptococos tiene que ver mucho con la aparición de la fiebre reumática. Bueno, los síntomas de la estenosis mitral es la disnea, palpitaciones, hemoptisis y trastornos tromboembólicos. Entonces, siempre tengan en cuenta, sobre todo estos tres, disnea, sensación de falta de aire, siento que mi corazón palpita. Aquí habíamos visto, puede ser, por ejemplo, estas palpitaciones, lo que habíamos visto en el primer tema, por eso todo se correlaciona. Estas palpitaciones, siento que mi corazón late, puede ser una arritmia o también puede ser una valvulopatía, ¿no? O hemoptisis. Ya. Como les había comentado, en el pulso venoso vamos a encontrar una onda A aumentada, porque la onda A tenía que ver con la contracción auricular y en estos casos hay mucha contracción, ¿no? En el pulso arterial va a estar normal o puede estar también pequeño, parvo, pequeño, ¿por qué? Porque no está llegando adecuado el volumen al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo tiene que mandarlo a la aorta. Entonces va a haber una disminución completamente de todo el volumen sistólico. Va a haber una hipertensión pulmonar y aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que es este soplo. Ya. Ok, entonces, en este soplo, vamos a ver, por lógica, si no se abre la aurícula izquierda para pasarle sangre al ventrículo izquierdo, ¿en qué fase del ciclo cardíaco estamos? Ciclo cardíaco, ¿en qué fase estamos del ciclo cardíaco? Esto se la saben, estoy segura. A ver, Sheila, Cristian, están escribiendo, a ver. Vamos, chicos. No importa si se equivocan, cualquier cosa, a ver.
¿Qué parte del ciclo cardíaco tiene que ver con que la aurícula izquierda le pase sangre al ventrículo izquierdo? Muy bien, exactamente, Sheila, el llenado. ¿Y el llenado a qué parte corresponde? ¿A la sístole o a la diástole? Cuando se llena mi ventrículo izquierdo, ¿a qué parte corresponde? ¿A la sístole o a la diástole? Muy bien, a la diástole. Entonces, si yo escucho un soplo entre R2 y R1, quiere decir que está afectando la diástole. Quiere decir que no se está llenando bien el ventrículo izquierdo. Quiere decir que está en la parte que afecta en el ciclo cardíaco en el llenado. Entonces, en la auscultación de este soplo que voy a encontrar, va a haber lo que vendría a ser este soplo de rodeamiento. ¿De qué tipo? Diastólico, ¿no? Soplo de rodeamiento diastólico. Es un soplo diastólico, de la estenosis mitral. ¿Ya? Es un soplo diastólico. Ya, y no se olviden en qué parte yo lo voy a escuchar, en qué parte voy a sentir este soplo. Por eso es importante que aprendan estos focos pulmonares. A ver, aquí están para que ustedes lo repasen. Ya, listo. ¿En qué focos cardíacos lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar en lo que vendría a ser el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular izquierda. Yo ahí cojo mi estetoscopio y escucho un soplo entre R2 y R1, es un soplo diastólico. Probablemente sea una estenosis mitral. Y aparte me dijo que había tenido un componente, una infección por el Streptococcus, fiebre reumática. Listo. Muy bien, exactamente. Muy bien, Sheila. Listo, entonces sigamos. Ya. Continuamos. A ver. Listo, entonces aquí tenemos lo que es estrenosis mitral. Ahora vamos con lo que es la insuficiencia mitral. Ya. Entonces, la insuficiencia mitral es lo siguiente. Yo tenía que, una vez que mi aurícula izquierda le pase sangre a mi ventrículo izquierdo, estas válvulas tienen que cerrarse. Ya. Y cuando se cierra mi válvula mitral, ¿a qué fase del ciclo cardíaco corresponde? ¿A qué fase del ciclo cardíaco? Cuando se cierra mi válvula mitral, ¿a qué fase del ciclo cardíaco? Muy bien, contracción isovolumétrica. ¿Y la contracción isovolumétrica corresponde a la sístole o a la diástole? Contracción isovolumétrica, sístole o diástole. ¿A cuál corresponde? Muy bien, Sheila, exactamente. Sístole, muy bien, Mayeli, sístole. Esto es lo importante. Esto es, por ejemplo, yo creo que es mejor aprendérselo así. Saber, por ejemplo, con qué está el ruido cardíaco, con qué parte del ciclo cardíaco tiene que ver, que estar aprendiéndose de memoria. Yo me lo aprendí cuando estaba llevando medicina 1, me lo aprendí de memoria. Mala idea. Tienen que aprendérselo así, relacionando. Entonces, si yo escucho un soplo en el quinto espacio y corresponde entre R1 y R2, o sea, en la sístole, probablemente sea una insuficiencia mitral. Por eso se llama soplo apical pansistólico o holosistólico. ¿Qué era holosistólico pansistólico? Que se escuchaba en toda la sístole. Entonces yo tengo acá mi primer ruido, mi segundo ruido. Se escucha en toda la sístole este soplo. Entonces ahí yo ya puedo decir que probablemente estoy hablando de una insuficiencia mitral. Ya. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ya la aurícula izquierda ya le pasó su sangre al ventrículo izquierdo, pero esta válvula es insuficiente, no se puede cerrar, entonces se produce esta regurgitación de sangre. Entonces va a tener también disnea,
puede desarrollar una insuficiencia cardíaca de tipo congestiva izquierda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el ventrículo izquierdo, como se está toda esta sangre regurgitando, regresando, no va a poder llegarle adecuadamente a la aorta y no va a poder llegarle adecuadamente a los demás órganos. Entonces se puede dar esta insuficiencia congestiva izquierda. También puede haber una progresión a un edema agudo pulmonar, por lo que les comenté, las aurículas izquierdas tienen comunicación con lo que vendrían a ser las venas pulmonares, ¿no? ¿Y qué pulso arterial vamos a encontrar? Celer y parvus, no se olviden, ¿no? Celer y parvus. Ya. Si queremos ser un poco más precisos, en estos casos vamos a encontrar una dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Porque toda la sangre está regresando, pero acá, a la par, también vamos a ver una hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque ambos aquí sí se están llenando. El problema es que no se puede cerrar para que continúe el ciclo cardíaco. Y bueno, el ventrículo puede estar causando una precarga, ¿no? Etc. Este es un soplo tipo sistólico. Entonces aquí vamos con el resumen. Estenosis, clínica, disnea, hemoptisis, embolia. Causa más común, fiebre reumática. Soplo, ¿qué tipo de soplo era una estenosis? Diastólico. ¿Por qué? Porque no se produce adecuadamente el llenado. Y el llenado corresponde a la diástole. Con chasquido de apertura en foco mitral, quinto espacio intercostal. Un momento. Quinto espacio intercostal de tipo izquierdo. Radiología, voy a ver aquí la aurícula izquierda crecida. ¿Por qué mi ventrículo izquierdo va a estar normal? Porque no se puede llenar. No se puede llenar porque no está pasando adecuadamente la sangre, ¿no? La insuficiencia, ¿qué clínica voy a tener? Una disnea, no una insuficiencia cardíaca izquierda, etiología, causa más común, reumática. ¿Qué soplo vamos a ver? Segundo, soplo desdoblado, soplo holosistólico de regurgitación. ¿Por qué? Porque aquí ya no se produce bien la adecuada contracción isovolumétrica. ¿Qué parte estoy afectando? La sístole. Y como se escuchen, toda la sístole va a ser un soplo holosistólico, pansistólico. ¿Por qué de regurgitación? Porque esta válvula no se puede cerrar bien y la sangre regurgita, ¿no? En este caso, sí voy a encontrar tanto la aurícula izquierda crecida como el ventrículo izquierdo. A los dos los voy a encontrar crecidos porque se está regurgitando la sangre, ¿no? Y en el EKG también puede encontrarlo. Listo, y terminamos en esta parte del izquierdo. Mañana vemos el derecho para terminar ya todo lo que es cardio. Vamos con estenosis aórtica. Ya. Estenosis aórtica, pues recordemos que esta válvula aórtica, que son estas válvulas semilunares, se encontraban entre el ventrículo izquierdo y, bueno, la aorta, ¿no? La arteria aorta. Aquí se encuentra esta válvula aórtica, entre estos dos. Listo. Entonces, la estenosis aórtica. Esta parte de la estenosis aórtica, recordemos, aquí lo siguiente. El ventrículo izquierdo tiene que pasar toda la sangre a lo que vendría a ser la aorta. No tiene que pasarle toda la sangre a la aorta. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo le pasa toda la sangre a la aorta, ¿cómo se llama esa parte del ciclo cardíaco? Los leo por el chat. Del ciclo cardíaco, ¿eh? ¿Cómo se llama esa parte cuando el ventrículo izquierdo tiene que pasarle toda su sangre a la aorta? Muy bien, eyección. ¿Y la eyección corresponde a la sístole o a la diástole? Sístole o diástole, la eyección. Muy bien, sístole. Entonces, si yo escucho un soplo, ¿dónde sale en este caso? En la sístole, porque está afectando a la sístole. Porque esta válvula no se puede abrir, no puede inyectar su sangre. Entonces, ¿no? Bueno, vamos a ver las causas. En los adultos jóvenes, esta puede ser de manera congénita o también por causa reumática, ¿no? Pero en los adultos mayores ya pueden ser una causa degenerativa. Listo. Aquí vamos a ver lo siguiente. La clínica, disnea de esfuerzo, angina, síncope y muerte súbita. Como vemos, el ventrículo izquierdo no le puede pasar adecuadamente sangre a la aorta, porque esta válvula va a estar cerrada, no se va a poder abrir. Entonces va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo.
Esto va a llevar finalmente a que se agrande la aurícula izquierda porque se produce esta regurgitación, ¿no? De ahí otra vez, incremento en las venas pulmonares. Pero como sabemos acá, la aorta es la que ya manda, pues, ¿no? Todo lo que vendría a ser a la sangre a todo el cuerpo, todos los tejidos. Entonces, si no está llegando adecuadamente sangre a esta aorta, va a haber disminución del gasto cardíaco, no va a haber adecuada perfusión cerebral, ¿no? Por eso el paciente, aquí lo que habíamos hablado en la primera clase, produce un síncope, porque no está llegando adecuadamente sangre a nivel cerebral, porque la aorta es la que le tiene que llevar sangre a nivel cerebral y produce síncope, puede producir angina en el corazón, este dolor, hasta una muerte súbita. ¿Hay una sobrecarga de presión para el ventrículo? Sí, porque como no se puede abrir esta válvula, lamentablemente el ventrículo se llena más, hay mucha más presión, ¿no? Y puede haber una hipertrofia concéntrica, que es un mecanismo compensador. Hay una obstrucción en la eyección del ventrículo izquierdo a lo que es la aorta. Y la más importante, como está afectando la eyección, que corresponde a la sístole, es un soplo sistólico áspero que se irradia a lo que vendría a ser el foco aórtico. Entonces, si yo escucho un soplo sistólico en el segundo espacio intercostal derecho, línea parasternal derecha, donde queda este foco aórtico, yo podré decir, esta es una estenosis aórtica. Listo, aquí vemos, ¿no? Auscultación. Vemos cómo está todo hipertrofiado este ventrículo izquierdo, ¿no? Y vemos acá, bueno, la estenosis aórtica, ¿no? Cómo se escuchan estos soplos. Y para terminar, lo último, insuficiencia aórtica. Una vez que el ventrículo izquierdo le pasó toda su sangre, toda la sangre, a lo que vendría a ser la aorta, esta válvula se tiene que cerrar. Esta válvula. ¿Y en qué parte del ciclo cardíaco se cierran lo que vendría a ser estas válvulas aórtica o pulmonar, estas válvulas semilunares? ¿En qué parte del ciclo cardíaco se cierran? ¿En qué parte del ciclo cardíaco se cierran? Contracción hizo ya, habíamos visto que era el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, ¿no? Entonces, llenado de nuevo tampoco. Era otra parte, la relajación isovolumétrica. Recordemos que hay dos sonidos. El primer sonido es la contracción isovolumétrica, cierre las válvulas mitral y tricuspidia. Y el segundo ruido es cierre las válvulas semilunares aórtico-pulmonar, lo que vendría a ser la relajación isovolumétrica. ¿Ya? Entonces, la relajación isovolumétrica, vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a ver que corresponde al segundo ruido cardíaco, ¿no? Al segundo ruido cardíaco. Por lo tanto, como corresponde al segundo ruido cardíaco y la relajación es sístole o diástole. La relajación es sístole o diástole. Relajación isovolumétrica. Diástole. Muy bien, entonces si yo escucho un soplo, si escucho un soplo a nivel del foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho, línea parasternal derecha, va a ser un soplo, y este soplo es de tipo diastólico, o sea, entre R2 y R1, probablemente se deba a esta insuficiencia aórtica. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a tener disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, angina, palpitaciones, mareos, insuficiencia cardíaca, porque toda la sangre de la aorta está regresando al ventrículo izquierdo porque se produce toda esta contracción, ¿no? Y bueno, acá hay un soplo característico que es el de Austin Flint, ya que es un soplo, esto más que todo es algo ya teórico que les ponen a veces, pero es un soplo mesodiastólico de baja frecuencia que a veces se percibe en la punta del corazón, ¿no? Es una escasa irradiación. Ya. Y como sabemos, no se olviden, este soplo corresponde a lo que vendría a ser la diástole. Aquí vemos cómo se escucha, ¿no? Entre R2 y R1. Listo, chicos. Y para terminar, aquí el resumen. Estenosis,
disnea, angina, síncope. Si es adulto mayor, probablemente degenerativa. Es un soplo de tipo sistólico, ¿no? Eyectivo, pulso débil y lento, hipertrofia del ventrículo izquierdo porque no le va a poder pasar sangre a lo que es la aorta. El botón aórtico va a ser pequeño. Y bueno, la insuficiencia aórtica es una clínica disnea, insuficiencia cardíaca izquierda, porque como hay esta regurgitación de sangre, al final la aorta pues no va a tener esta fuerza para poder mandar a los demás tejidos. La etiología puede ser reumática o endocarditis, y en estos casos se encuentra un soplo diastólico, no soplo de Austin Flint. Cuando vemos el pulso, podemos encontrar acá lo que les mencionaba, pulso saltón, martillo de agua, Corrigan. Y en estos casos va a haber dilataciones de los dos, del ventrículo izquierdo y de la aorta, ¿no? Porque aquí los dos están con la regurgitación de la sangre. Listo, chicos, les voy a pasar el post-test, pero para los que deseen quedarse para poder repetir el pulso, ¿qué me dijeron? Pulso venoso, creo. Sí, Mariel me dijo pulso venoso, ya. Listo. Eso de soplo áspero se refiere, por ejemplo, como hay esta rigidez de la válvula que a veces por causas degenerativas, etcétera, a veces le colocan esas características, pero no es como que algo muy importante, por decirlo así. Simple y llanamente a veces es algo teórico, lo que le colocan lo que le ponen extra a los soplos, como que las diversas características es algo teórico. Lo único que sí o sí les recomiendo que se aprendan bien es si es sistólico, diastólico, los focos, esto, el otro, porque eso es lo más importante. Ya, vamos a continuar entonces para terminar ya con lo que es el pulso venoso yugular. Ya, chicos, entonces les voy a pasar lo que vendría a ser ya les voy a pasar el post-test. Ya. A ver, un ratito. Ya, ya. Listo. Los que deseen quedarse, voy a repetir lo que es el pulso venoso, ya que fue lo que me pidieron. Y los que no, ya pueden retirarse. Mañana tenemos clase de igual forma a las 11 a.m. para terminar esta parte. Ya. Entonces vamos con el pulso venoso. Pulso venoso, recordar que es en la vena yugular interna. Ya. La vena yugular interna. Para temas didácticos se utiliza la vena yugular interna. ¿Por qué? Porque no hay válvulas que interfieren, ¿no? Y que es mucho más fácil tomar en cuenta que la vena yugular interna le va a pasar sangre a lo que es la aurícula derecha, y de esta manera la aurícula derecha se va a poder llenar y pasar a lo que es el ventrículo derecho, ¿ya? La onda A corresponde a lo que vendría a ser la contracción auricular. ¿En qué parte del ciclo cardíaco observamos la contracción auricular? Pues en una de las fases de llenado, porque recordemos que el llenado, las fases del llenado, eran llenado activo, llenado pasivo y por último contracción auricular. En la contracción auricular es característico de la onda A. Ahora, la vena yugular interna se va a encontrar llena de sangre. ¿Por qué? Porque esta vena yugular interna no le va a poder pasar más sangre a la aurícula derecha, porque esta aurícula derecha está contrayendo para tratar de pasar lo último que le queda de sangre al ventrículo derecho. Por eso la vena yugular interna va a estar aquí dilatada. Dilatada. Si es más, le voy a poner dilatada. Luego tenemos esta onda C, que, bueno, se interfiere con el pulso carotidio, no es muy importante. Pero luego tenemos lo que es la depresión X. La depresión X, como ya hemos visto que es la fase final del llenado, entonces aquí esta aurícula derecha ya le pasó toda la sangre al ventrículo derecho, entonces esta aurícula derecha se empieza a relajar. Por lo que como se relaja la vena yugular interna,
pues le puede pasar sangre, ¿no? Le puede pasar sangre. Entonces aquí estaríamos en una fase de, como le está pasando sangre, esta vena yugular interna va a estar colapsada, ya va a estar colapsada. Y bueno, como el ventrículo derecho ya recibió lo que quería, ya recibió esta sangre, entonces ya va a poder entrar a las otras partes del ciclo cardíaco, como por ejemplo a la contracción isovolumétrica y a la fase de lo que vendría a ser eyección, no eyección. Luego tenemos la onda V, ¿ya? La onda V es cuando, como la vena yugular interna ya le pasó sangre a la aurícula derecha, pues esta aurícula derecha va a estar llena, no va a estar llena otra vez. Entonces, como está llena, la sangre ya no puede bajar de la vena yugular interna a la aurícula derecha, por lo que la vena yugular interna se va a encontrar otra vez engrosada, ¿no? Observamos al cuello del paciente se va a encontrar engrosada, no se va a encontrar gordita. Y bueno, vemos que acá el ventrículo derecho, como estaba iniciando la eyección, finalmente en la onda V ya el ventrículo derecho ya eyectó toda la sangre y entra a la otra fase del ciclo cardíaco, que como ya eyectó, el ventrículo tiene que relajarse, entonces se empieza a relajar. Y bueno, la depresión Y, para terminar, la depresión Y es aquella donde tenemos que la aurícula derecha le está empezando a pasar sangre al ventrículo derecho por la fase de llenado, pero la fase de activo o de pasivo. Entonces aquí la vena yugular interna sí le puede pasar sangre a la aurícula derecha, ¿no? Sí le puede pasar sangre porque entonces para poder llenar el ventrículo derecho, ¿no? Simples palabras. La vena yugular interna aquí entonces se va a encontrar colapsada. ¿Y por qué acá sí le puede pasar sangre? Porque aquí simple y llanamente su función es llenar el ventrículo derecho. Y una vez que termina esta depresión Y, otra vez regresa a la otra parte del ciclo que vendría a ser la onda A, que la onda A es la contracción auricular, o sea, la última fase del llenado ventricular. ¿Ya? Listo. Si quieren recordar un poco mejor esto, les recomiendo que repasen o revisen ciclo cardíaco, ¿ya? Porque es un tema que lo han visto en fisiología y a veces para entender un poquito más esto es bueno recordar conocimientos, ¿ya? Nos vamos a quedar hasta acá, nos vamos a ver mañana a las 11 para poder terminar lo que faltaba el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o duda, la pueden dejar por el chat. Y si no es así, hasta aquí terminamos. Entonces voy a dejar 5 minutos para que tengan, si quieren dejar alguna pregunta. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces si ya no hay ninguna otra pregunta, tenemos aquí las clases. Voy a tener lo que es la grabación para los chicos que no han asistido. Listo, chicos, entonces nos quedamos